Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón, y hoy tengo el privilegio de dar también una reflexión, una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Y bueno, lo que yo quisiera platicarles el día de hoy es algo que sea de reflexión, ¿verdad? Algo que sea para nosotros. Yo sé que toda la palabra de Dios es para reflexión, confronta, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestra reflexión y nos hace pensar en todas las cosas que la palabra nos enseña. Pero hoy yo quisiera platicarles acerca de que podemos sentir, ¿verdad? Que estamos con Dios, pero algo a lo mejor nos falta, algo no tenemos listo. Y bueno, la pregunta sería, si Cristo viniera hoy, ¿estamos listos todos? Es una pregunta que no es fácil contestar para cada uno de nosotros, ¿verdad? Algunos a lo mejor pueden decir, sí, ven pronto, Señor, pero otros diríamos, no, es que todavía tengo algún pendiente, ¿no? Y bueno, esta es la reflexión que yo quiero darles, pero antes quisiera hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Este es el día que tú hiciste, Padre, nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Te pedimos, Padre, que tú seas el que nos guíe y nos dirija siempre, Señor. Te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa en la Ciudad de México, a cada uno de mis hermanos que trabajan en el Ministerio Casesa en la Ciudad de México, a cada ministerio. Bendice a su pastora, Padre, Ministerio Casesa en la Ciudad de México. Bendice también al Ministerio Casesa en San Martín. Bendice a sus pastores, Padre. Pastor César, a la pastora Estelita. Te pedimos que tú bendigas también a Ministerio Casesa en Puebla, en La Roca, Padre. Bendice al pastor Martín, Señor. Bendice a su esposa, Señor. Bendice a cada uno de los que trabajamos para tu obra, Señor. Te pedimos que tú bendigas todas las congregaciones, Padre. Que ángeles tuyos acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Que siempre nos guarden, que siempre nos guíen y siempre nos dirijan ante toda situación, Padre. Que nos guarden también cuando no estamos en la congregación, cuando andamos en la calle, Padre. Que nos guíe y nos dirija tu Espíritu Santo en qué tenemos que contestar, qué tenemos que decir, cómo debemos de actuar, Padre. Te pedimos que tú bendigas a todo ministerio Casesa, Señor, y lo guardes. Y también a toda iglesia que predica tu palabra y que predica como a Jesucristo como el único, ¿verdad? Y verdadero Salvador, que predica a Jesucristo como el único camino. A todas esas iglesias, Señor, que predican a Jesucristo, también bendícelas y guárdalas, Padre. Todo el que predica la verdad, Señor, bendícelo y guárdalo, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos también y los defiendan. Y bueno, de lo que yo les quiero hablar hoy, hermanos, es acerca de, ¿estamos listos en caso de que Cristo viniera hoy? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pues no lo sabemos, a lo mejor podemos decir que sí, pero hay algo que nosotros hemos omitido, algo que nosotros hemos dejado de hacer o algo que no hemos quitado de nosotros. Nosotros sabemos que Dios nos puede bendecir si nosotros ponemos todas nuestras peticiones delante de Él. La palabra dice que vayamos a Él todos los que estamos cansados y cargados y que Él nos va a hacer descansar. Entonces, si nosotros buscamos a Dios, Él nos puede bendecir en todas las situaciones que nosotros tengamos en nuestra vida diaria, ¿no? Pero nosotros tenemos que permitir que Dios gobierne nuestra vida. Dios no va a ayudarnos en aquello que nosotros no le hayamos querido entregar. Si tienes algo pendiente, algo que no has llevado a Dios, entrégaselo a Dios y Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque no sabemos el día y la hora en que Jesucristo venga. Solo nuestro Padre Celestial lo sabe. Vamos a leer un ejemplo en Mateo 24. Vamos a leer lo que dice Mateo 24, del 3 en adelante vamos a leer, dice así la palabra, señales antes del fin. Y estando él sentado, o sea, Jesucristo, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nos muestra la palabra algunas señales antes del fin, ¿verdad? Y Jesucristo nos dice que estemos alerta y nos da como unas pistas. Vamos a leer más adelante en Mateo 24, a partir del versículo 30 vamos a leer, cuando dice la venida del Hijo del Hombre, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que no seamos nosotros los que nos lamentemos, ¿verdad? Que seamos nosotros los que nos llenemos de gozo cuando veamos al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego nos da una reflexión aquí. Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quien es pues siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo que nos dice la palabra acerca de la venida, ¿verdad?, de Jesucristo. Nosotros sabemos que tenemos que estar bien delante de Él. La palabra nos dice en los Salmos, ¿verdad?, que demos a Jehová la gloria debida a su nombre. El Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Nosotros sabemos que la santidad es un estado, ¿verdad? Y nosotros tenemos
que practicar la santidad, tenemos que tratar de perseguir esa santidad. Nosotros todavía no estamos en un estado de santidad, pero Dios quiere que nosotros estemos trabajando para obtener cada día más y más la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que les quiero decir es que en esta reflexión, si Jesucristo viniera hoy, ¿estaríamos listos? Pues la palabra nos exhorta a que estemos siempre, ¿verdad? Buscando de la palabra, estemos leyendo la palabra, reflexionando en la palabra, para que no nos agarre, ¿verdad? La venida del Señor como un ladrón en la noche, dice aquí la palabra. Estemos preparados. Todos tenemos defectos, pero cuando tenemos algún defecto, decirle a Dios perdón, ponerlos en las manos de Dios para que Él nos vaya corrigiendo, Él nos vaya haciendo cada vez mejores personas. Nosotros sabemos que podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo debemos de vivir nuestras vidas mientras esperamos el regreso de Jesucristo? Sabemos que debemos de vivirlas conforme a la palabra. No hay otra forma de vivirlas más que conforme a la palabra. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículos del 16 al 17? Colosenses 3, del 16 al 17, nos dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dándole gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Dando gracias a Dios en todo, dice la palabra. Y habla de que demos gracias en todo. ¿Qué nos dice también Tesalonicenses? Vamos a leer segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene a Dios? Él quiere, ¿verdad?, que toda persona conozca de la palabra de Dios, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quiénes detenemos, verdad, algunos ataques del enemigo? La iglesia de Jesucristo. ¿Quién detiene, verdad, que Jesucristo no destruya también? Jesucristo cuida también su iglesia. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es la verdad, hermanos? Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que no nos dejemos llevar por poderes engañosos. El día de hoy hay muchos poderes engañosos, ¿verdad? Gente que le rinde culto a otras cosas menos a Dios. Esos son poderes engañosos, son poderes del enemigo y que los ha utilizado para distraernos de adorar a Dios, para distraernos de alabar a Dios. Hay muchas otras cosas que usa el enemigo para distraernos, ¿verdad? Algún vicio, alguna adicción,
algo que a nosotros nos agrada, pero que por estar haciendo eso dejamos de cumplir con las enseñanzas de Dios. Todas estas cosas son artimañas del enemigo para separarnos de la comunión con Dios. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Vamos a leer en el libro de Éxodo qué fue lo que pasó, ¿verdad? Con Aarón, qué fue lo que hizo cuando Moisés salió. Éxodo 32, Éxodo capítulo 32, ¿qué dice la palabra? Éxodo 32, del 1 al 6 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés se tardaba en regresar, ¿verdad? Él estaba platicando con Dios o con Jehová. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y preguntó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí vemos, ¿verdad?, que como humanos tendemos a apartarnos de las enseñanzas de Dios. Aquí el versículo 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No se acordaron quién era el que lo había sacado. Fue Jehová, ¿no? Esos becerros. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Así vemos, hermanos, que somos pueblo de dura cerviz. Tendemos a abandonar la bendición. Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos da paz, nos da gozo. Ellos tenían joyas, tenían oro y prefirieron fundirlas para hacer un Dios de oro. Sabemos que la palabra nos dice en Oseas que el hombre le pregunta al leño y el leño le responde también, porque espíritu de fornicación hemos puesto en él. Oseas también nos dice que nuestro pueblo perece porque le faltó conocimiento. Vamos a leer qué dice Oseas. Dice así la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso dice la palabra. Entonces nosotros no tenemos que olvidarnos de Dios, hermanos. Oseas 4:12 también dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Nosotros no tenemos que dejar a nuestro Dios, sea cual sea nuestra situación. Hay veces que nos pasan algunas situaciones en nuestra vida, a la pérdida de un familiar o alguna cosa, y nos volvemos insensatos. La palabra dice en Proverbios que la insensatez del hombre tuerce su camino y que luego contra Jehová se irrita. Nos enojamos contra Dios cuando algo nos acontece, cuando deberíamos de pensar que Dios es mayor que todas las cosas que nos pasan. Dios es mayor que todo lo que nos pueda acontecer. Más bien debemos agarrarnos de Dios para poder tener fortaleza y seguir adelante y perseverar en lo que nos enseña su palabra, ¿verdad? Pero este pueblo no lo hizo. Este pueblo empezó a ver que Moisés se tardaba y se olvidaron de alabar a Dios. Y Aarón también debió haberlos enfrentado, debió haberles dicho: no, hay que esperar a Moisés. Aarón era el que representaba el sacerdocio de la iglesia, ¿no? Y él consintió a esas multitudes que mientras Moisés estaba en la montaña,
él tuvo temor de enfrentarlos y de mantener ese estándar, ¿verdad?, de pureza o ese camino a la santidad. ¿Y por qué fue temeroso? Porque me imagino veía multitudes y ha de haber dicho, no es que si yo me niego, ellos me vayan a matar, me vayan a hacer algo. Pero nosotros no debemos de tener temor. ¿Cuáles son algunas de las maneras de que nosotros podemos mantener, ¿verdad?, la bendición de Dios? Es sabiendo que la palabra de Dios es poder, sabiendo que nosotros estamos con un Dios poderoso y que Él al final nos va a sacar de toda situación o de toda dificultad. Eso debe ser más grande que cualquier temor que nos puedan infringir las multitudes, las personas, la gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que debió haber hecho Aarón? Debió haberlos enfrentado, pero no los enfrentó, tuvo temor. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es poder para todo el que cree, ¿verdad? Para los demás es locura, pero para nosotros es poder. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1:5? Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Debemos estar completamente seguros que la palabra de Dios es real, es de bendición y es de sabiduría. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La palabra de Dios es poder. No debemos de tener temor de decir, no, pero no es correcto lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, Moisés regresó y cuando regresó vio a su pueblo que estaba adorando a dioses que no era Jehová, ¿verdad? A dioses falsos. Vamos a leer en Éxodo 32, versículo 15, dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de peleo hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Así nosotros debemos de tener celos por las cosas de Dios. La palabra de Dios dice en las profecías, dice, el celo de la casa me consume. Por eso Jesucristo también, hermanos, cuando vio que estaban vendiendo en el templo, dijo, están convirtiendo un mercado, ¿verdad? Mi casa, casa de adoración será. Nosotros tenemos que tener celos por las cosas de Dios. Por eso Moisés se enojó, ¿no? Y preguntó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a leer lo que dice del versículo 19 al 21. Y aconteció que cuando él llegó al campamento vio el becerro y las danzas y ardió en ira y las quebró. Lo que leímos, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Le reclamó Aarón, ¿verdad? Cuando nosotros no avisamos o no alertamos a las personas que están haciendo algo mal, nos puede preguntar Dios por qué no lo hiciste, ¿verdad? Por eso le dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Hermano, si usted sabe de alguien, ¿verdad?, que está en Cristo, que está haciendo algo incorrecto, debe usted de decirle, debe usted de hablar con él de la manera correcta. Dice la palabra que nuestra palabra debe estar sazonada con sal. Y bueno, aquí vemos lo que le dijo Moisés a Aarón. Y después Moisés preguntó, ¿verdad? Más adelante, dice, vamos a leer aquí en Éxodo 32, 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Así es, hermanos, hay varios, ¿verdad?, en la palabra que dicen, ¿quién está del lado del Señor? ¿De qué lado estamos nosotros? ¿De qué lado estás tú? Nosotros estamos del lado de Dios y ante cualquier situación difícil no debemos de dejar de alabar y de adorar a Dios. Josué también dijo lo mismo, ¿verdad? Josué preguntó, no dijo quién está del lado de Dios,
pero Josué también les dijo, defínanse, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen, qué piensan o qué hacen? Vamos a leer Josué capítulo 24, versículos del 14 en adelante. Josué 24, 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Eso fue lo que dijo Josué. Nosotros tenemos que temer a Jehová, no de miedo, sino de honrarlo, ¿verdad? A Jehová. Y servirle, dice, con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron a vuestros padres. Al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Eso fue lo que dijo el pueblo, que no pase eso, pero nuestra tendencia es a que pase, ¿verdad? Nuestra naturaleza carnal tiende a que pase. Cuando tenemos una situación difícil o una situación crítica o algún error hemos cometido, tendemos, ¿verdad?, a caer en esas cosas. Tendemos a mentir, tendemos a decir cosas que no. ¿De qué manera nos lleva el mundo a pecar? Con la mentira. Leemos aquí en Génesis 32, 24, cuando preguntó, ¿verdad? Moisés dijo, Génesis 32, 24 dice, pero primero vamos a leer lo que dijo Aarón, dice, y respondió Aarón, no se enoje mi señor cuando vio que Moisés se enojó. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés se tardó un tiempo y ellos empezaron ya a dudar. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Eso que dijo Aarón, sabemos que no es correcto, ¿verdad? Nadie echa al fuego oro y sale un becerro. Ellos lo tallaron, ellos lo esculpieron, ellos lo hicieron. Entonces, dijo mentiras ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que el becerro sale nada más de fundir el oro? Alguien lo hizo. Entonces, nosotros podemos empezar a tomar una responsabilidad con Dios, primero con nuestras faltas y con nuestros defectos, siendo sinceros con Él. Si tú le pones a Dios todas tus faltas sinceramente, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero tú tienes que confesar esas faltas, ¿no? Moisés hizo esta pregunta, ¿quién está del lado de Dios? Es la misma pregunta que nosotros nos podemos hacer hoy. ¿Estamos del lado de Dios? Ya no tenemos tiempo, ¿verdad?, para andar con un pie adentro y un pie afuera. Tenemos nosotros que demostrarle a Dios que estamos de su lado, que estamos con Él. La iglesia de Jesucristo debe volverse militante, ¿verdad? Y debe de atacar las cosas del mundo. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes del aire. Y tenemos que luchar contra todas esas cosas como Jesucristo luchó, ¿verdad? Y dio su vida en la cruz. ¿Cuáles son algunas áreas en las cuales nosotros todavía toleramos o dejamos que complazcan nuestra vida, pero sabemos que no son agradables a Dios? Esas áreas son las que nosotros debemos de sacar, ¿verdad? Debemos de quitar. ¿Cómo nosotros podemos quitar toda la tibiez que nosotros tenemos, ¿no?, cuando tenemos que buscar a Dios? Pues solamente leyendo la palabra, buscando la sabiduría, que es la palabra de Dios. Dios no quiere tibios, dice la palabra en Apocalipsis 3, versículo 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dios quiere que nosotros seamos determinantes, ¿verdad? Que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, nosotros tenemos que buscar de la palabra. Más adelante en Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué quiere decir vestiduras blancas? Que nos vistamos de cosas buenas, cosas agradables a Dios, ¿verdad? No vestiduras obscuras, ¿no? Es como una forma de decir, ¿verdad? Cosas no agradables a Dios. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, que busquemos de la palabra de Dios para que podamos ver las cosas correctas, que las cosas que son correctas delante de Dios. Sabemos que la palabra de Dios, ¿qué es? Lumbrera para nuestro camino, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estarnos instruyendo en la palabra de Dios siempre, buscando la sabiduría de Dios siempre. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 4, nos habla acerca de la sabiduría, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Proverbios 4, versículos del 7 en adelante, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. La palabra de Dios, cuando tú la abrazas, la palabra de Dios te va a honrar. Es promesa de Dios. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y viene la bendición aquí, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieses, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo y no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Cómo mantenernos bien delante de Dios. Que guardemos todos los consejos que tiene la palabra, no los que da el mundo. Aquí dice, no entres por la vereda de los impíos, esos son los consejos que da el mundo, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos en aumento, ¿verdad? El camino de los justos dice que es como la aurora, como el amanecer, que va en aumento. Sale el sol, ¿verdad? En la madrugada muy poco y luego va saliendo más y más y brilla muy fuerte hasta el mediodía. Así es el camino de los justos, dice, hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo será el día perfecto? Cuando venga Cristo. Pero mientras Él quiere que nosotros estemos llevando su palabra, obedeciendo su palabra y honrándolo, ¿verdad? Que Dios, Él se agrade de vernos que estamos de su lado, que creemos en Él, que practicamos lo que nos enseña toda la Biblia, que practicamos toda la sabiduría que está en este libro, ¿verdad? Para eso nos dejó Dios su palabra, para que nosotros podamos andar correctamente en esta vida. En esta vida Dios nos ha puesto para probarnos, para podernos llevar después, ¿verdad? A la mayor promesa que es la vida eterna. Él quiere probarnos, Él quiere ver si nosotros podemos mantener ese estándar, ¿verdad?, de pureza y de santidad. ¿Y cuáles son las maneras de cómo nosotros debemos de comprometernos? Sabiendo que lo que Dios nos enseña es poder y que aunque se tarde, ¿verdad?, las cosas de Dios, tarde o temprano vendrán, porque Él es un sí y Él es un amén a todos los que le pedimos, ¿verdad? Sabemos que si tenemos fe, Dios premia nuestra fe y Él nos da todo lo que le pedimos, pero tenemos que estar bien delante de Él para no poner estorbo a nuestras oraciones. Y bueno, esta es la enseñanza, hermanos, y esta es la reflexión. Si viniese Cristo hoy, ¿estamos listos? Entonces, si tenemos duda, pongámonos a leer más de la palabra. Yo mismo puedo decir que no sé si estoy listo, pero por eso entonces tengo que escudriñar más la palabra, tengo que leer más de su palabra y tengo que ponerla por obra en mi vida diaria. Esa es la reflexión para el día de hoy, hermanos. Espero que sea de bendición y sea de reflexión y sabiduría para cada uno de ustedes. No se trata de asustarlos o de que tengan temor, sino de que confíen en la promesa que Dios ha dado y que pongamos todas las cosas que todavía tenemos que mejorar en sus manos para que Él entonces nos ayude a corregir, ¿verdad?, nuestro camino. Dice la palabra que cuando nosotros hagamos eso, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Eso es, hermanos, que Dios los bendiga, excelente día. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Te pedimos que esta palabra sea de reflexión y de sabiduría para todo el que la escucha, Señor, que lo guarde en su mente y en su corazón, Padre, y que la ponga por obra, Señor. Que sea de reflexión para los que no conocen ampliamente de tu palabra, Señor, y que les dé un ánimo, Señor, por conocerte, por saber más de todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Así como dice Eclesiastés, Padre, que creamos en nuestro Dios y que guardemos todos los mandamientos, porque ese es el todo del hombre, Señor. Así también ayúdanos, Padre, a creer en ti ante toda circunstancia y que guardemos tus mandamientos. Te damos gracias por este día, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Bendice al Ministerio Casesa, Señor, que ángeles tuyos acampen alrededor de todo Ministerio Casesa en todos los lugares donde estamos, Padre, y nos defiendan. Te damos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.